Buen día, doctor. Sí, se le escucha. Gracias, Elba, gracias. Ya, bueno, aprovechando estas clases, em, la verdad que conversando con muchos de ustedes, hemos podido recoger, ¿no es cierto?, la iniciativa también de algunos de ustedes en cuanto significan algunos temas que todavía quedan como vacíos, a fin de que vayamos conociendo de manera más completa lo que significa la cirugía correspondiente a la exodoncia de piezas dentales. Entonces, en este marco me han solicitado repasar un poco de lo que significa el instrumental, porque evidentemente hay un vacío en esta parte. Nos está diferenciando bien algunos instrumentales, el uso adecuado de algunos, la indicación correcta de algunos instrumentos, a fin de que nos pueda facilitar, ¿no?, la exodoncia misma. Entonces, en razón de eso voy a eh, tocar este punto que es importante, lo vamos a dar unas repasadas rápidas y vamos a seguir el libro que estoy yo ah, utilizando con los compañeros de cuarto. No nos salimos del marco de esta bibliografía y nos sirve bastante. Estamos generando, sí, más conocimientos y la adecuada aplicación del instrumento adecuado también. Entonces, en ese sentido, voy a tratar de subsanar tal vez este pequeño vacío con ustedes y, bueno, ojalá sirva también para que vayamos, ¿no? Aplicando en la práctica correspondiente. A ver, vamos a seleccionar en primer lugar. Están con la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias. Ya. Lo que vamos a hacer es un repaso rápido de todo esto. Seguramente lo han tocado también ya en anteriores gestiones. Pero a ver si hoy complementamos entonces todas estas partes importantes de la cirugía. Ya estamos utilizando esta bibliografía, nos basamos en esto, voy complementando algunas cosas importantes de la práctica diaria. Una cosa es la literatura y otra cosa es la práctica, ¿no es cierto? Inclusive la experiencia. A esto vamos a ir, con estos detalles vamos a ir complementando, ¿no?, y despejando dudas, ¿ya? Bueno, en cuanto a lo que significa el instrumental y material quirúrgico, la asepsia y la esterilización, este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Bien, no vamos a indagar en conceptos tanto, porque, bueno, eso va complicando, ¿no?, la atención de ustedes. Pero en cuanto al instrumental utilizado en cirugía bucal, procede de distintos orígenes. Para la cirugía general o de las especialidades, que es un instrumental, digamos, más especializado también en las diferentes áreas, por supuesto. En los de la odontología común y corriente, me refiero a las exodoncias normalmente implantadas, de piezas normalmente implantadas, y los propios de la cirugía bucal, que también son distintos y diferentes, ¿no? No confundamos estos aspectos porque de pronto podemos estar seleccionando algún instrumental que no corresponde para un determinado caso. De eso se trata también, de esto, ¿no? Bueno, dentro de los instrumentos simples vamos a hablar de en este apartado se pueden incluir muchas variedades de instrumentales que pueden estar formados por un solo componente, dos y demás. Los instrumentos de un solo componente constan de las siguientes partes. En realidad hablamos de las partes en forma general que va presentando tanto los forceps y los elevadores, en este caso, que nos interesa bastante para lo que son las exodoncias. Parte pasiva, mango o empeñadura, que adoptan diferentes formas, pero que en su generalidad van presentando dos extremos, ¿verdad? Por donde nos
va a permitir tomar al instrumental. Tiene su parte, tiene dos caras, digamos, una externa que tiene una serie de irregularidades que van, estrías o irregularidades que nos permitan hacer una mejor toma del instrumental. La parte intermedia, que no es más que el cuello y el tallo, que va diferenciando también entre superiores e inferiores. Los inferiores hacen un ángulo, en cambio los superiores en línea recta, y la parte activa pues se diferencia, ¿no? En la parte de los forceps, más directamente hablando de los bocados, que van a ser distintos y diferentes también para cada pieza dentaria. En cuanto se refiere a los elevadores, también su parte activa u hoja también va adoptando diferentes formas, ¿no? Entre ellas la hoja puede estar en línea recta también junto con la parte intermedia, el cuello o la parte pasiva también. Puede estar en línea recta, en hojas delgadas, intermedias y gruesas, como también hacen un pequeño ángulo, como los elevadores Cryer, eh, que los vamos a ir viendo, ¿no? Las diferentes, los diferentes tipos de elevadores. Dentro de los complejos, bueno, no los vamos a tomar en cuenta porque hay una variedad de instrumentos complejos que por sus características a veces necesitaríamos, ¿no?, más tiempo para irlo detallando. El instrumental para la anestesia, que todos los conocemos, generalmente hoy por hoy, resumiendo, las jeringas Carpule. Las Luer que ya no se utilizan, las de cristal que ya no se utilizan, las nuestras, las actuales, las Carpule, las metálicas, ¿no? Que las vamos utilizando y estas son las características. Actualmente estoy viendo que diferentes jeringas. En realidad hay que diferenciar mucho en cuanto a las jeringas, que algunos tienen, ¿no?, la porción intermedia, un poquito más extensa para apoyar los dientes o los dedos, ¿no?, que nos van a permitir empujar el émbolo. Las he notado que hay un tanto más simples hoy por hoy, más débiles. em, la parte del émbolo se va desenroscando fácilmente. Y al momento de la compra de este instrumental, el indicado sería este, les cuento, porque esta parte activa, esta parte de apoyo, en algunos ahora son un poquito más extensos, pero que suelen permanentemente, esas con esa parte donde va uno apoyando los dedos, la parte intermedia es más extenso, más largo, ¿no? Y son esos los que constantemente se van desenroscando y va provocando una serie de incomodidades al momento de hacer la presión, ¿no?, en la parte del émbolo. Entonces, he notado esa diferencia, mientras que obviamente, ¿no?, los que son un poquito más antiguos de repente son un poco más duritos. Se van presentando en diferentes formas. Estas cuñas, que es muy también muy importante a fin de que van en sentido ascendente, si se dan cuenta, y pueden estas cuñas, como acá en la boca, podemos ir acomodando en diferentes niveles de la apertura bucal. Y obviamente va separando el maxilar superior como el maxilar superior inferior, ¿no? A la parte de los dientes es que se va acomodando. Ahora, es muy beneficioso utilizar también estas cuñas. ¿Por qué? Porque nos permite que el paciente a tiempo de morder esto, pues también vaya ejerciendo un ligero descanso, digamos, y no hacer una presión, una tensión, a veces por el tema de estrés al que está sometido el paciente durante la exodoncia, pues hace mucha tensión muscular. En cambio, colocando estas cuñas, el paciente puede morder y relajarse de alguna manera y nosotros podemos trabajar en el lado opuesto de manera más tranquila. Tampoco el paciente cede, ¿no? Por eso son cuñas, tampoco el paciente cede, porque permanentemente a veces estamos pidiendo al paciente que vaya abriendo la boca. A diferencia de eso, las cuñas nos permiten estar permanentemente, tener permanentemente abierta la boca del paciente. ¿Ya? Entonces, del instrumental de anestesia, que es básico, ustedes lo conocen a las agujas, a nuestras anestesias. Bueno, en cuanto a esto, hay diferentes longitudes, ¿no? En cuanto a las agujas, ¿ya? He visto unas que tienen
¿cómo se llama? No recuerdo la marca, pero son unas cajas azules las que están vendiendo y tienen un papel amarillo ahí como marca, ¿no? Que son lamentablemente unas agujas muy delgadas, agujas delgadas, tienen diferente distancia, longitud, pero son muy delgadas, lo cual no les aconsejo, son unas cajas azules que he podido ver. Y al momento de hacer algún tipo de presión o hacer la inyección en algunas zonas profundas, como es la tuberositaria o la misma SPIC, se nos doblan estas agujas. Entonces, no recomiendo esas agujas. Hoy por hoy ahí vienen las siliconadas, que son muy buenas esas agujas. 21 y 25 a 31 milímetros son los que generalmente utilizamos, ¿no? Muchas veces me han traído una de 21 milímetros para una técnica de SPIC. Entonces, también esto al momento de planificar su cirugía es importante, ¿verdad? Y por ahí alguno no tenía, ya más agujas hemos tenido que hacer con una de 21 a una SPIC, entonces necesitamos generalmente 25, 31 milímetros para una SPIC. Y obviamente también para la tuberositaria. Y para las locales vamos a generalmente utilizar 25 milímetros. Estas podemos utilizar para la mentoniana, para las técnicas locales. Es un factor importante para tomar en cuenta. Y siempre vienen estériles ya, ¿no? Una para un uso y listo. ¿Ya? No quiero ser más extenso en esta parte porque ustedes ya lo conocen en cuanto a los agujas. Dentro del instrumental de separación, y estoy yendo rápido para poner ejemplos simplemente con ustedes, tenemos distintos materiales, instrumentales, perdón. Este separador de Farabeo son los que utilizamos en algunas cirugías ya un poquito más complejas. Nos permiten hacer, a través de esta parte activa, separar sitios específicos de un colgajo, sobre todo a nivel de colgajos, ¿ya? Vienen en distintos tamaños, tienen estas características, el separador de Farabeo. Tenemos otros separadores que también los utilizamos bastante cuando hacemos cirugías complejas, las de Martin Simplex. Son metálicas estas, ¿ya? Estas cirugías que no son, la pequeña podríamos utilizar en algún momento, que también nos sirven como como estas de Farabeu, pero que un poquito a distancia, digamos, el primer ayudante puede utilizar, porque después más van utilizando en cirugía general estas de Langenberg, ¿ya? En cuanto a los separadores. Los abrebocas que hemos hablado, las cuñas que les he mostrado hace rato y los separadores, ¿no? Hay separadores de comisura como estos que estamos citando, los de Farabeu que eh, acabamos de ver, los de Minnesota que son también muy utilizados, son estos y que los estamos utilizando también muy para cirugía bucal. No nos sirve mucho, ¿no? Si ustedes recuerdan, para las exodoncias convencionales que vamos haciendo. Esta punta activa que es mucho más delgada nos permite hacer separación de colgajo sobre todo. Entonces, por tanto, las utilizamos a tiempo de hacer las técnicas quirúrgicas, ¿ya? Y los mangos de bisturí, que son normales, hoy hay circulares, por si acaso, que nos permite hacer una mejor prensión, toma del instrumental, del mango del instrumental. Hay circulares, hay redondos de mango circular. ¿Ya? En cuanto a las hojas em, que normalmente las utilizamos en odontología, están la 15, que tiene una parte activa recta en relación al mango, ¿ya? La 11, que a diferencia de la 15, tiene una punta mucho más aguda y que nos permite hacer incisiones un poco más profundas, si vale el término, esta 11, que muy rara vez también las utilizamos en determinados casos donde necesitamos hacer en profundidad algún tipo de incisión, sobre todo a nivel de mucosa palatina, vamos a necesitar bastante de esto. La 12, que también tiene bastante uso en nuestra área, que tiene la hoja ligeramente curvada, ¿no? Y que esta curva nos permite hacer también incisiones un poquito a zonas incómodas, ¿no? Donde necesitamos hacer una ligera curvatura, digamos, también
con esta hoja. Por ejemplo, la utilizo yo bastante a nivel de las cirugías de terceros molares en la parte distal del segundo molar, ¿no? A partir de la parte distal del segundo molar, como ustedes ubicarán, la cara distal no tenemos acceso, no podríamos tener acceso con unas láminas 15 u 11 que son rectas. Entonces, esta nos permite introducir por la parte distal del segundo molar, hacer incisiones hacia la rama para hacer el colgajo adecuado. Y finalmente se puede complementar con una hoja 15. Ayer, sí, ayer hemos hecho cirugía con un grupo donde hemos podido bien utilizar la hoja 12 y la 15, en este caso específico. ¿Ya? Son nuestras hojas, los mangos de bisturí, que son número 3 generalmente los que vamos utilizando. También están las 5 y las 7 en las mismas, en el mismo número, las circulares que hoy por hoy se van presentando. Los depresores de lengua, que también nos ayudan bastante para las cirugías ya un poco más complejas. De cuanto a las tijeras, bueno, tenemos diferentes, ¿no? Las tijeras de Nessenbauer, que nos permite hacer prensión de algunos tejidos y hacer, poder visualizar el campo operatorio. Van haciendo prensión en algunos colgajos y nos permite tener. En cuanto a las tijeras, las tenemos, generalmente nosotros las utilizamos las pequeñas curvas. Una curva y una recta es bueno tenerlas, pero son pequeñas porque ayer también me las trajeron unas gruesas más o menos como esta. Entonces, al momento de hacer, no son aplicables para odontología estas, sino las tijeras pequeñas curvas, ¿ya? Las legras, estas son las legras que también he solicitado a fin de hacer la verdadera y cómoda preparación de un colgajo, el desprendimiento propiamente de un colgajo. Algunos son de una parte activa y otros tienen doble parte activa, ya unas en cincel y unas en curva. Nos permiten hacer el colgajo una vez que hemos hecho la incisión. Entonces las negras nos permiten desprender la mucosa eh, con características también adecuadas, ¿no? Estas se deben desprender desde el periósteo y en profundidad nos permiten realizar un fácil colgajo. Tienen diferentes puntas, ¿no? Periostótomos. En realidad no he utilizado estos periostótomos que parecen más legras, pero son casi similares a las ondas exploradoras con la diferencia de que tienen sus extremos activos un poco más gruesos. Son mucho más gruesos, pero parecidos a una sonda exploradora, que nos permite hacer con un poco de fuerza una buena sindesmotomía. Ya en cuanto a la sindesmótomos estamos hablando. Entonces estos periostótomos se aplican también como complemento a hacer los colgajos correspondientes. Los sindesmótomos evidentemente son otros. No tenemos como ejemplo acá en el libro, pero son similares a las sondas exploradoras. Otras legras que tienen una parte activa y las que tienen doble parte activa. Las pinzas de disección, perdón, con dientes y sin dientes. Son rectas, son mucho más gruesas. La parte activa es curva y también nos permite bastante, estas con dientes, sobre todo las sin, al complemento de realizar las suturas correspondientes. Pinzas de campo, como su nombre lo indica, para hacer campo en las cirugías, ¿no? Para hacer prensión en los campos que vamos utilizando. Pinzas de campo, las pinzas de disección que rara vez también las utilizamos, pero que alguna vez las podemos tomar, no son de uso frecuente. Estas pinzas de Adson, que también son muy adecuadas para tomar
sobre todo, las hay con dientes y las hay sin dientes. Entonces nos permiten tomar los colgajos también o pequeños detalles pequeños de colgajo a fin de hacer también complemento con al realizar las suturas, las hemostáticas o las de mosquito, que hay curvas y hay rectas, ¿no? Estas son las rectas y las curvas que nos permiten hacer hemostasia. De estos, cada uno es necesario siempre tenerlos, ¿no? En cualquier momento podríamos tener una hemorragia, un corte en algún vaso por ahí importante y pues la hemorragia es abundante. Las pinzas nos permiten hacer prensión profunda de algunos tejidos a nivel de las zonas, obviamente, por donde van discurriendo los vasos sanguíneos, ¿no? Pinzas hemostáticas. Hay pinzas especiales para objetivos específicos también, ¿no? Las en bayoneta para colocar apósitos intranasales, son de extremos largos con punta estos, eh, también larga, pero que no los utilizamos nosotros. Entonces, mal puedo estar nombrando algo que no lo van a utilizar. Las curetas, estas son antiguas, alveolares, que, bueno, también los conocen en diferentes tamaños. La parte activa de la cureta es también unas más anchas, más delgadas, y que todas, en realidad, por lo menos tener unas tres, unas pequeñas, intermedias y grandes, a fin de tener, eh, de facilitarnos, ¿no? La selección al momento adecuado en los casos también adecuados. Los excavadores de dentina que, bueno, no más son aplicables sobre todo en la parte operatoria dental. Nuestra pinza gubia, que también lo conocen, que nos permite hacer por corte, por, por prensión, eh, poder extirpar, ¿no? Porciones de hueso en su parte activa. Es muy, tiene una concavidad muy pronunciada en la parte activa, ¿no? Y que ambos bocados van cerrando y haciendo una prensión muy fuerte a fin de desgarrar porciones de hueso necesarias, ¿no? Nuestras limas de hueso, que son también, tienen el mismo fin, a fin de realizar la regularización de algunos extremos óseos que nos van quedando durante las exodoncias, ya sean convencionales o complejas. Los escoplos, los martillos, que hoy por hoy van utilizándose muy poco, pero que de alguna manera también en momentos determinados se van utilizando. No es muy frecuente, ¿no? Los cinceles y los escoplos. He visto bastante utilizar ahora en la realización de injertos que nos permiten quitar injertos autólogos en determinadas zonas del tejido óseo. Nuestras agujas curvas, anteriormente se utilizaban, pues, ¿no? Agujas aparte. Hoy por hoy las agujas vienen incorporadas con el hilo de sutura. Antes venían separadas y tenían esta disposición, la parte pasiva, a fin de introducir el hilo, porque te incomodaba bastante a fin de que eh, se iban permanentemente saliendo, separando el hilo de la aguja. Hoy por hoy se vienen comercializando las agujas curvas unidas al hilo, ¿no? Que son mucho mejor. Hay diferencia en las puntas, ¿no? Aquí abajo creo que tengo en cuanto a las agujas.
Los puntos de sutura, no sé si eso también lo han llevado, los simples, hay unos diferentes puntos que se van haciendo. Portaagujas. Nuestros portaagujas, siempre la parte activa, a diferencia de alguna otra pinza hemostática que generalmente lo confunden, tiene la parte activa un poco más pequeña, ¿no? Y las hemostáticas siempre son un poco más largas. Y esta es la característica con la que hoy vienen, ¿no? Las agujas de hoy unidas al hilo. Y acá es muy importante hacer una diferenciación. Esto me permite complementar. Al momento de la compra, siempre van a seleccionar si es seda, si es nylon, si es vicril, la que quieren comprar. Hay una clasificación también en cuanto a los tipos de hilos, ¿no? Generalmente los de nylon y los de seda que vamos comprando, 3 ceros, 4 ceros. Y acá ustedes pueden identificar, ¿no? Si son 3 ceros, 4 ceros, vendrá en 5 ceros, un cero, 2 ceros. En fin, se refiere sobre todo al grosor del hilo. En nuestra área directamente la 3 o la 4 ceros, al mismo que detalla la forma de la aguja, ¿no? Que es curva. También nos detalla la extensión, el tamaño de la aguja. En este envase, por ejemplo, no tenemos el detalle exacto. Y nos especifica ahora, si se van a fijar al momento de la compra, si son 17, 19 milímetros, 12 milímetros. Generalmente utilizamos las de 17 milímetros, 19 milímetros, no importa. Pero hay unas muy pequeñitas que no nos sirven para nada. Como la boca es una cavidad un poco incómoda de trabajar, entonces con la 17 podemos trabajar bien, por lo menos yo trabajo bien. También va detallando la extensión, el tamaño del hilo, son 75 centímetros. Bueno, generalmente este tamaño, ¿no? Que nos vienen en los sobres ya dosificados, ¿no? Esas son las características. Al mismo que tienen este punto redondo en este caso, y que hay algunos que vienen con un triángulo, ¿ya? Diferencia eso de el perfil que tiene la aguja. Estas redondas son evidentemente al corte, vemos redondas la aguja, y estas son las indicadas para nosotros, porque hay unas que tienen un triángulo, y significa que son agujas traumáticas, que no las aconsejo al momento de comprar alguna vez, porque esa va desprendiendo, va desgarrando los colgajos, se van soltando los hilos. Lo utilizan para otros fines. Generalmente nosotros los utilizamos para la cavidad bucal con este símbolo, que son atraumáticas. Los instrumentos para cortes, especialmente a nivel del hueso. ¿Ya? Actualmente utilizamos nuestras turbinas, ¿no? De alta velocidad. También en su parte activa hoy vienen anguladas en 45 grados nuestras turbinas, que son específicas para las osteotomías, octectomías de las cirugías de tercer molar. Muy rara vez también utilizamos estas piezas rectas, que generalmente son convencionales y para menos revoluciones, que nos permite utilizar la turbina, van en 120 revoluciones por minuto. No son muy utilizadas, personalmente no utilizo mucho por la cantidad de revoluciones y la velocidad de corte que tienen es muy reducida. Entonces, es incómodo tardar, digamos, cortar hueso con instrumentos rotatorios. Entonces están las de alta velocidad que van entre 300 y 400.000 revoluciones por minuto. Ahora, otra característica importante que complementa el uso de las turbinas y el corte que necesitamos hacer a nivel de huesos es pues la característica de las fresas, que son fresas quirúrgicas. Estas, ya, las número 8, 7, 6, en diferentes formas. Pueden encontrarles redondas, pueden encontrarle fisuras, como acá vemos, ¿ya?
y porque también me traían las de fresas quirúrgicas que habían comprado, las de tallo largo, que son para piezas de mano, y que como les decía, son muy lentas al tiempo de hacer el corte. Mientras que con alta velocidad, obviamente con el complemento de irrigación, porque el corte en hueso también tiene que ser muy delicado, eh, pero las de alta velocidad, que son estas, nos permiten hacer cortes mucho más rápidos, exactos durante la cirugía. Toda cirugía siempre, mientras menos tiempo podamos emplear en determinadas cirugías, pues mucho mejor, ¿no es cierto? En cambio, estas nos complican más las convencionales para alta velocidad. Así de forma directa los voy citando para no cansarlos, ¿ya? Los bisturís eléctricos, que son una ayuda hasta ahora son lo mejor que hay para hacer cortes, ¿no? Disección de tejidos. Y bueno, hay que saber utilizar el bisturí eléctrico. Al mismo tiempo que su característica principal es que nos va cauterizando, ¿no? Los cortes que vamos realizando y estos van de manera directa, van eh, aminorando la hemorragia que voy a ir presentando. Los cortes con bisturí. Son las puntas que tienen son los electrodos que tienen el bisturí eléctrico en diferentes tamaños. También hay que saber utilizar cuándo, cuál y por qué. Los voltajes también que hay que saberlos utilizar. Y que, bueno, es un curso específico para el uso de los electrobisturís. El láser, que por hoy también es una gran ventaja, que, bueno, no lo nombro porque personalmente yo nunca he hecho uso del láser, pero que también es una maravilla para hacer. Son los aparatos de láser. 60,000, 70,000, 80,000 dólares aproximadamente un láser para hacer los cortes. Estos les van ayudando a cortar ahora, les permiten preparar cavidades sin operatoria dental, algunos láseres ahora, ¿no? Con las diferentes puntas que se tienen. Ya no se utilizan. En Sucre he podido trabajar con un odontólogo, el doctor Samuriano, no sé si lo conocen, la Plazuela Sudáñez. No debe estar mayorcito, es su hijo quien utiliza ahora láser en odontología para hacer las preparaciones cavitarias, para el uso de cirugías. Es una maravilla esto, pero bueno, 60,000 dólares. Prefiero nomás utilizar mi mango de bisturí. Ya, la esterilización es otro aspecto importante que lo conocen ustedes, al calor seco y al húmedo. Hoy estamos utilizando al seco, ¿no? Al seco, que tiene sus limitaciones, ¿no? En cuanto al instrumental que va a esterilizar. Generalmente van entre los 120, 130 grados, ¿no? Durante media hora, 20 minutos, una hora, dependiendo, ¿no? Del instrumental que queremos esterilizar y el tiempo. El calor húmedo, que es lo que más aconsejo, sobre todo para las cirugías, porque esto nos permite introducir ropa, material un poco más blando y adecuado también, ¿no? A los famosos autoclaves. Contamos con este tipo de esterilización y que lo vamos seleccionando siempre a las cirugías que las vamos realizando, ¿no? Y bueno, eso de manera general en cuanto corresponde a lo que significa instrumental quirúrgico, ¿ok? Si hay alguna pregunta, adelante. Ahora vamos a ver instrumental específico para la exodoncia, ¿ya?
Ya, a ver, vamos también repasando esta parte. Es importante diferenciar los diferentes tipos de forceps adecuados a las diferentes piezas dentarias. Y de ellas también diferenciamos el maxilar superior como del inferior, ¿no? La extracción de dientes permanentes, ya ustedes lo conocen, los pasos que necesitamos para seguir, la sindesmotomía, que tiene el objetivo de desprender la inserción gingival de la pieza dentaria, ¿no? Específicamente es el anillo de Collier el que vamos desprendiendo. Para el uso, para la correcta sindesmotomía, los sindesmótomos, como les decía, tienen forma similar a una sonda exploradora, con ambos extremos pasivos, uno curvo y uno recto, que nos permiten aplicar en diferentes zonas. Los pasos de la exodoncia, por demás, este, creo nombrarlas, la luxación, la presión y la tracción, en cuanto se refieren a los forceps, ¿no? Aunque he visto que hay también falencia en este sentido. No es lo mismo hacer estos tiempos operatorios con el forceps que con el elevador, porque a diferencia del elevador va a ser, en el punto 2 no va a ser prensión el elevador, que es un punto importante a tomarlo en cuenta. Va a ser el punto de apoyo, la aplicación, y no va a haber tracción, sino va a haber la extracción propiamente dicha, porque luxación sí la vamos a tener, ¿no? También hacemos luxación con los elevadores, porque la luxación, ¿qué objeto tiene? La de justamente romper, ¿no? Al anillo, al ligamento periodontal del alveolo y al mismo tiempo la dilatación de las tablas alveolares se ejecuta con el botador o elevador, introduciendo la punta progresivamente en el alveolo por las caras vestibular mesial con ligeros movimientos en dirección vestibulolingual palatino con otros influyentes en sentido mesiodistal, en el caso de los forceps, ¿no? Debe evitarse ejercer una fuerza desmesurada o movimientos de palanca o de supinación, puesto que en esta fase nuestro objetivo no es la abulsión, sino actuamos así como en conseguir la fractura coronal del diente o la luxación del diente vecino en movimientos exagerados. Se han presentado casos en los que una obturación que tenía al lado de una pieza han sido desalojadas por mala prensión y aplicación de este tiempo. Y la abulsión, bueno, ya es la extracción propiamente dicha, ¿no? Exodoncias en el maxilar superior. A ver, yo lo que pretendo es resumir prácticamente y hacer nuevamente una diferenciación entre los diferentes instrumentos que existen ah, para el uso de estos, de acuerdo a las piezas dentarias. Esta es exclusiva para los incisivos, para el sector anterior en realidad, donde la parte activa como la parte pasiva, el mango, están en una línea recta. Y sobre todo la diferencia está en la parte activa, donde los bocados para este sector tienen pues dos caras, ¿no? Una cara externa y una cara interna. La cara interna va a tener una concavidad relativa que nos permite aplicar ¿a qué parte de la corona ustedes van a aplicar, de la pieza dentaria en específico? A nivel cervical, a nivel del cuello anatómico de la pieza para arriba, no para abajo, porque ahí es donde se han producido permanentemente fracturas cuando estamos seleccionando generalmente también piezas muy destruidas, ¿verdad? Entonces, si no hacemos una buena prehensión a nivel del cuello anatómico de todas las piezas dentarias, pues vamos a conseguir fractura. Y la aplicación del forceps con sus partes activas, entonces tiene que ser por debajo incluso del cuello anatómico de las piezas, ¿ya? Y esta exclusiva para el sector antero superior, incisivos y caninos superiores que va incluyendo este force, ¿ya? La prensión que vamos realizando. No hablo más porque, bueno, el resto lo conocemos, la literatura va detallando muchos aspectos que en resumen se los estoy mostrando. Y esa es la forma adecuada. Un punto muy importante que hasta ahora, por eso es que estamos repasando este tema,
Y la intención mía es de complementar lo que se han ido realizando durante las prácticas, porque además de hacer la prensión con los forceps en este sentido, con la mano derecha o la parte o la mano activa que ustedes puedan utilizar, donde queda la parte o los dedos de la mano izquierda, por así decirlo, o la mano derecha en los zurdos. Es esta la forma y la posición de los dedos. Siempre se debe ir tomando el arco dental correspondiente a la exodoncia de la pieza que están realizando. Esa es la posición que deben de adoptar los dedos a fin de la extracción del sector anterior y los bocados, como ustedes se fijan, del forceps va por debajo del cuello anatómico, porque uno es el cervical y el otro es el anatómico. Inclusive más adentro, podríamos hacia apical extendernos. El paciente está anestesiado, entonces hacer una buena aprehensión es el punto clave también de una exodoncia más rápida, ¿ya? Y no se olviden tomar el arco dental con la otra mano, con los dedos más específicamente, el dedo pulgar y el índice, que nos van a facilitar el resto de los movimientos que vamos a hacer. ¿Qué movimientos hacemos aquí durante la luxación? Generalmente los de rotación. Primero los de rotación y luego los de extensión hacia vestibular y hacia palatino, ¿no? Lo mismo cabe para los caninos, las mismas indicaciones, ¿no? La forma de prensión, las características del forceps, que son los detalles importantes que quiero que ustedes se fijen. Y bueno, ya los movimientos de luxación, etcétera, vestibular, palatino y las de tracción propiamente las vamos a ir realizando de acuerdo a la pieza dentaria, ¿no? En estos casos uniradicular van muy bien los movimientos de rotación primeramente. El objetivo, obviamente, es dilatar la cavidad alveolar para luego permitir la abulsión de la pieza dental. La técnica de la extracción, todas ya las conocemos. Acá tenemos en específico la posición de los dedos, a nivel de los caninos, a nivel de los incisivos, ¿no? El forceps que tiene esas características que las he citado. Después de haber utilizado el mismo forceps hasta el canino, vamos utilizando el forceps para premolares superiores. Y esta es la característica del forceps para premolares superiores. Casi similares al anterior, con la diferencia de que tanto la parte pasiva y la parte activa van haciendo curvatura en forma de S. ¿Por qué? Sobre todo a nivel de la parte pasiva, porque es lógico que esta curvatura nos va a permitir entrar un poco más en la cavidad bucal debido a que los premolares están pues mucho más, un poco más adentro, una zona intermedia, digamos, ¿no? Del arco dental. Entonces, esa curvatura nos permite hacer selección de este instrumental. Los bocados son casi similares, una cara externa, una cara interna, donde también la cara interna va a tener una concavidad ya no muy pronunciada, o más bien un poco más pronunciada que en relación al forceps para incisivos y caninos, porque la anatomía de la corona del prémolar siempre es un poco más convexa, ¿no es cierto? Por tanto, esta debe de adaptarse adecuadamente en esta zona. Entonces, este es el forceps para premolares. También fueron que se aparecen. ¿Con qué forceps vas a extraer? Con este, me anda seleccionando este para anteriores. Ya las técnicas de extracción son las mismas, la prensión, la luxación, la abulsión, etcétera, ¿no? La tracción para premolares superiores. Entonces, esta es la característica ligeramente curvo, como acá ustedes ven, la curvatura que tiene, que nos permite adaptar
los bocados del forceps a la anatomía de los premolares y la posición que tienen, ¿no? En cuanto a en los movimientos vamos a hacer ligeros movimientos en premolares superiores, primeros premolares superiores sobre todo. Siempre se hace una prensión, un movimiento de hacia apical, en caso de los premolares y molares, y ligeros movimientos, no vas a hacer rotación acá, ¿no? Debido a la presencia de las dos raíces, que en algunos casos pueden presentarse así de separados, entonces, y vas provocando fractura, porque generalmente las raíces de estos premolares, si son separados, son delgados y suelen fracturarse con facilidad. Entonces no hacemos movimientos rotatorios, sino ligeros movimientos hacia eh, vestibular y palatino, sobre todo los de abulsión para la extracción de las piezas. La posición de los dedos, como siempre, en este caso este dedo puede tratar de llegar al lado palatino o de acuerdo al arco, si es o mi arco derecho o izquierdo que van a actuar. Siempre la posición de los dedos tiene que ir complementando el uso de los elevadores o de los forceps. He visto que algunos siguen con el uso de el espejo, ya realizando la prensión con el force. Por eso les he indicado soltar el espejo y utilizar tus dedos, ¿no? De apoyo para la exodoncia. Molares superiores. Esta es la característica de los molares superiores. Similares en curvatura ligera de la parte activa con la parte pasiva, ¿ya? Un poquito más, levemente más pronunciadas. ¿Dónde está la diferencia? Que aquí sí he visto mucha falencia. La posición y disposición de sus bocados. En los forceps superiores va diferenciando el derecho del izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte del bocado que va hacia la raíz palatina tiene estas características comunes a los otros forceps. Es cóncavo, tiene sus estrías, pero sobre todo es cóncavo y es curvo la parte activa, que va adaptando a la raíz palatina. Y el otro bocado, como vemos acá, uno es curvo, que es este el que estamos registrando, y el otro es que termina en una punta aguda, en una arista, ¿no? Para adaptarse en las raíces vestibulares del molar, primero, segundo molar, incluso tercer molar, si se nos permite, ¿no? El uso de estos forceps. Generalmente estos son para primeros y segundos molares. Entonces, esta punta que tiene uno de los bocados termina en punta, perdón, esta parte activa. Una de las partes activas del bocado, en este caso este. Entonces, este, por ejemplo, va a ser para el lado izquierdo y el otro para el lado derecho, ¿no? Porque tiene un lado para el lado izquierdo, uno para el lado derecho, de manera que ustedes puedan seleccionar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. He visto mucho error en esta parte, ¿no? Esto es algo importante a tomar en cuenta a la selección del forceps superior derecho o izquierdo. Solamente para molares se va presentando con esta característica. El resto de instrumental, la técnica de la exodoncia, en los movimientos de luxación y dilatación, no vamos a realizar pues movimientos rotatorios, ¿no? Es lógico debido a la anatomía del primer molar. Y acá la posición de los dedos, también, siempre, ¿no? Tomando el arco dental.
¿no? La posición del bocado palatino y la de los vestibulares, con esa punta, esa arista a nivel del eh, ya a nivel de la división, digamos, de las raíces mesial y distal que va presentando, vestibulares, ¿no? Los molares superiores. Va acomodando perfectamente en esa zona. Logran hacer una adecuada prensión y empiezan con el segundo tiempo de la extracción, que es la luxación. Siempre hacia vestibular. Los primeros molares son de los que nos exigen, nos solicitan, nos obligan a hacer mucha más fuerza debido a la contrafuerza que nos va provocando la disposición de sus raíces, sobre todo la palatina. Si usted quiere mm, mover hacia palatino, lo primero que va a hacer la raíz palatina es una contrafuerza. Quiere ejercer hacia vestibular, las vestibulares son las que nos contraponen, ¿no? Entonces acá debemos de hacer movimientos muy cuidadosos y aquí es muy importante tomar en cuenta la edad del paciente, porque en pacientes de menor edad, 12, 13, 14, que sea hasta los 17, 18 años, van a poder hacer una luxación mucho más rápida, mientras que en pacientes mayores de mayor edad es mucho más complicado hacer la dilatación de las tablas alveolares. Se nos ha presentado muchos pacientes y ahí es cuando si me he encontrado con una corona totalmente destruida y les he preguntado, ¿no? Por el tema de sus radiografías a fin de ver si utilizábamos forced o podíamos utilizar nomás elevadores en una corona ampliamente destruida, profundamente destruida, donde tú puedes aplicar este recurso, que es el uso de los forced, no te va a garantizar, es cuando juega bastante el uso de los elevadores. Es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando vayan realizando futuras exodoncias, ¿no? Como ustedes ven, la posición al lado palatino y la posición al lado vestibular de los forceps, de sus bocados. Y bueno, el forceps en bayoneta para terceros molares con la parte activa en S, como algunos me lo han descrito. Y bueno, la posición esta nos permite, ¿no? Hacer una aprehensión mucho más distal, como es la posición de los terceros molares, ¿no? Este es el forceps que vamos utilizando. No hay una diferencia de posición, curvatura en S real que van teniendo, ¿no? Estos forceps para el tercer molar superior exclusivamente, ¿no? Acá seguramente está la imagen de cómo se hace la prensión en el tercer molar. Obviamente, si la corona nos permite, un estudio clínico previo nos permite determinar si vamos a hacer la exodoncia con forcet o con elevador. Las características clínicas de la corona, la disposición radicular, que es otro tema que hay que analizarlo, pero que ya mm, lo conocen seguramente ustedes en cuanto a anatomía dentaria. Y por una radiografía, sobre todo a nivel de terceros molares, tanto superiores como inferiores, tenemos una mejor planificación del instrumento adecuado que se va a utilizar. Eso es muy importante, la planificación, porque las improvisaciones luego dan lugar a una serie de complicaciones. Vamos con los inferiores. La diferencia principal está en que la parte pasiva y la parte activa no se encuentran en una misma línea. En este caso una línea recta, sino que hacen ángulo de 45 grados y más o menos, de acuerdo a las diferentes piezas, pero siempre en ángulo. De verdad que me mostraron o me presentaron un forced inferior para la extracción de un superior. Entonces ahí me di cuenta que
faltaba este tema, creo yo, que se los estoy pasando de manera rápida. Es un tema de cuarto, quizá de tercero, en el que los hayan podido de acuerdo al programa. Está. Entonces, eh, quiero complementar el conocimiento de ustedes con estas imágenes a fin de que sean las más didácticas, si va el término, para que nos vayamos imaginando. Los bocados siempre son delgados, ¿no? Y no entran en contacto uno con otro para incisivos. Para todo el sector antero inferior, también incluye para caninos, inclusive este force, ¿ya? No entran en contacto. Tiene una cara externa, una cara interna. Obviamente la cara interna también es cóncava para las caras, ¿no? Que caras son ligeramente rectas también, no son muy cóncavas, como es la anatomía de las piezas anteroinferiores, y son un poco a diferencia del canino, que es un poco más convexo, ¿no? En su anatomía, por sus caras vestibular y lingual. Las técnicas de la extracción son las mismas. Siempre en piezas uniradiculares aconsejo hacer movimientos de rotación ligeros, primero, y luego hacia vestibular y lingual. Esto un poco con la experiencia. A veces la literatura te dice una cosa, pero más adecuada. Y la prensión obviamente la vamos a hacer a nivel por debajo del borde del cuello anatómico de la pieza dentaria. También los caninos, ¿no? Utilizados con el mismo force. La prensión, primer movimiento de inducción, luego hacia vestibular y hacia lingual. Acá en estas piezas nuestros movimientos son un poco más delimitados, ¿no? Son más cuidadosos debido a la anatomía, ¿no? Del maxilar inferior. Premolares. Y la característica de los premolares, en cuanto a los forces, también vamos a tener de que su parte activa es un poco más cóncava, ¿no? En la cara interna. Y más gruesas, son un poco más gruesas. Mientras que la de los incisivos es un poco más delgado, de manera que nos permita tomar a la pieza en su integridad. Si no, imagínense que sea más gruesa, van a provocar en un movimiento de rotación la fractura del diente vecino. Y algo muy importante, la posición de los dedos, el pulgar y el índice que van tomando al arco dental. En estos casos, uno es también, por lo menos yo, si es al lado derecho, voy tomando posición al lado derecho del paciente, ligeramente hacia adelante. A nivel premolar nos vamos ligeramente hacia atrás. Cuando actuamos sobre el arco o el lado izquierdo, tanto superior como inferior, a mí me gusta adoptar, sobre todo en piezas inferiores, irme al lado izquierdo. Cuando son superiores mantengo el lado derecho. Pero esto, bueno, ya es la comodidad del operador. Lo importante es que podamos conseguir una buena prehensión de la pieza dentaria, una buena aplicación del elevador, cuando actuamos con elevador, y a la comodidad, ¿no? Del operador. La altura del sillón, de la boca del paciente también mucho tiene que ver, ¿no es cierto? Y eso ya lo saben porque en todas las asignaturas las van adoptando la altura correspondiente. Estos aspectos, aunque ustedes no crean, van dando comodidad al operador de manera que también el acto operatorio sea cómodo también realizar. Una mala posición, tanto del operador como del paciente, no te va a permitir hacer, ni siquiera ver correctamente el campo operatorio y, y mucho menos hacer la exodoncia misma en este caso, ¿no? Porque muchas veces un maxilar inferior y muy abajo del sillón, subirlo más, están haciendo también ustedes movimientos inadecuados, posiciones inadecuadas,
en su postura y eso a la larga también afecta al operador, créanme o no, porque de hecho, cuántos odontólogos ya hemos adoptado posiciones inadecuadas en nuestra columna, ¿no? Y- o la vista que hoy por hoy ya muchos vamos siendo afectados. Entonces, todos esos aspectos suman al acto operatorio. No son cosas que solamente están escritas y listo. No, sino que cada uno de esos detalles se los tiene que tomar en cuenta. La posición de los dedos es lo que mucho me interesa a mí y los he ido exigiendo. De hecho, he ido calificando también, ¿no? Comenté que en su momento ya iba calificando e iba viendo la posición que adoptaban en el sillón al paciente, la posición que ustedes vayan adoptando, si utilizaban bien los dedos de la mano izquierda, cómo estaban haciendo el uso. Seleccionando, ahí es donde hemos tenido, por eso el motivo de la clase de hoy. Si seleccionaban bien o no el instrumental y ahí ya tenían falencias, que ahora lo estamos complementando. Primer y segundo molar, inclusive tercer molares, si nos permite la posición. Entonces el forceps inferior, a diferencia del superior, siempre va a tener en su parte activa y la cara interna dos saetas, ¿no? Dos puntas que van a ir a posicionarse justamente en los espacios interradiculares, ¿no? De la porción radicular de los dientes, por la anatomía lógica que van presentando los molares. Entonces, o también llamados comúnmente en pico del oro, ¿no? Estos forceps, ¿sí? Para primeros y segundos molares. Obviamente, si la corona clínica nos permite el uso. Y si no, bueno, ahí entran los elevadores. El correcto uso de los elevadores también creo que muchos afortunadamente han aprendido sí el uso adecuado del elevador y es algo que también me complace bastante porque muchos han extraído nomás con elevadores en varias partes de... Un segundito, por favor. Chao, hijito. Perdón, la posición que vayan adoptando con sus elevadores y han ido aplicando, realmente han logrado aplicar muy bien los elevadores. En una parte de las clases o de las clases prácticas he exigido utilizar elevadores y en otra parte, de acuerdo a las piezas que me las traían, han hecho uso de forceps y han encontrado una diferencia, ¿no? Entre los unos y los otros. Finalmente, en una exodoncia se puede combinar el uso de ambas, de acuerdo a las condiciones en las que se vaya presentando el caso que van a realizar. Estos unos son estos forceps en pico del oro, con esas características para el uso adecuado de la extracción de los terceros molares, y otros son estos que personalmente nunca los he utilizado porque me es muy incómodo aplicar las fuerzas que corresponden a la extracción de los terceros molares. No va en este sentido en línea recta y una angulación mucho más aguda y vas haciendo la aprehensión del tercer molar. Los movimientos son un poco más incómodos, de verdad. Esta imagen más creo que trata de mostrar la posición de los dedos que uno tiene que adoptar. En esto, en la posición de los dedos, no tengo una imagen quizá aquí con el libro. Bueno, aquí más o menos. Que estos dos dedos, sobre todo el índice, o perdón, el pulgar y el índice, que van tomando siempre al arco dental, pero que estos dos, el medio, el anular, vayan por debajo del borde inferior del maxilar del cuerpo, de la rama del maxilar inferior. ¿Con qué sentido? A fin de hacer una contrafuerza en la apertura bucal que le pedimos hacer al paciente.
Sumado a esta apertura bucal, los movimientos de dilatación, de luxación que pretendemos, que aplicamos a las piezas dentarias, repercuten directamente en la articulación temporomaxilar. Entonces, estos dedos, el medio, el anular, que van por debajo del borde del maxilar inferior, es importante para hacer contrafuerza a las que estamos ejerciendo con el instrumental para la extracción dentaria. Se ubican, ¿verdad? Y les he también orientado esa parte, que es muy importante porque una fuerza desmesurada puede provocar luxación directa en el medio maxilar inferior. Me ha pasado alguna vez, les cuento también, y por eso es que estos dedos ya automáticamente yo los acomodo como tienen que ser por el borde inferior del maxilar. Una vez hecha la luxación, hay movimientos no adecuados que tienes que hacer para la reposición de la posición de la articulación, pero de alguna manera es hecho una luxación, se va provocando una inflamación y a veces queda el paciente ya con mm, con defecto de apertura y cierre de la boca. Bien, aquí de repente falta el detalle del forceps apical, que tiene también una disposición similar a la del tercer molar superior en los superiores, pero que las puntas, la parte activa, van en contacto, entran en contacto ambas a fin de que estos bocados permitan introducir un poco más hacia apical y hacer una prensión de los restos radiculares, ¿no? En los superiores, evidentemente, también casi en mismo plano, y en los inferiores en ángulo también, ¿no? Y que ambos bocados entran en contacto también, ¿no? Ambos bocados entran en contacto para, eh, destinado directamente para la porción radicular de las. Hoy por hoy, inclusive han salido nuevos instrumentos para las exodoncias, son unos elevadores especiales. No sé si recuerdan o vieron en el penal, en la actividad, en el único caso que nos complicó bastante, en el último en realidad, el colega que hacía la exodoncia hizo uso de unos elevadores muy delgaditos, que parecen más curetas que otra cosa, y la parte activa son muy delgaditas a fin de aplicar esto a nivel más apical también de las piezas dentales, tanto superiores como inferiores. Bueno, también no van cambiando el instrumental que como base lo tenemos para siempre. Los que los utilizamos, los que los describimos. Bueno, eso creo que es lo básico en cuanto al uso y selección y el conocimiento adecuado del instrumental a utilizar en las diferentes exodoncias. Nos ha faltado elevadores, que está en otro tema, pero bueno, en cuanto a los elevadores, los diferenciamos eh, en sus partes, mango, el cuello y la parte activa, que en este caso es la hoja. En cuanto a los elevadores, sí tienen diferentes disposiciones, delgadas, intermedias y gruesas, ¿no? Y que se van utilizando de acuerdo a la necesidad. Todos son rectos. Los clip den, que son otros, los cryer, que son otros, y que se van utilizando, o los cryer, o también en bandera, que se van em, utilizando, ¿no? Que son específicos para la exodoncia de raíces. Bueno, para no cansarles, creo haber cumplido con esta parte también de instrumental que estaba generando algunas dudas y que con esta creo que ya puede estar un poco más ilustrada la comprensión del instrumental, ¿no? Bueno, sin más que comentarles, mm, termino la clase de hoy indicando de que ya es de conocimiento general que estamos aplicando ya las exodoncias en grupo, ¿no? Las complejas. No me canso de recomendar que ustedes vayan seleccionando quirúrgicas, de complejas, de convencionales. El conocimiento del instrumental también hace de que nosotros vayamos complementando esa selección. No es lo mismo extraer
tercer molar en posición horizontal, mesioangular, impactación intraósea, que es submucosa y que es variado, que si ustedes desean lo podemos también analizar para la selección adecuada. Y no siempre es tercer molar una compleja, ya hablé de caninos, regularizaciones, por ahí algún fibroma que ustedes pueden encontrar en los pacientes. Son interesantes esos casos y bueno, si hay algunos casitos así interesantes que no siempre sean terceros molares, pues lo hacemos. Obviamente con la debida anticipación, que los grupos nos vayan haciendo conocer las características de su caso y los vamos seleccionando, por favor, ¿ya? Ayer, no sé cuándo hemos trabajado con un casito tercer molar. Ustedes han visto que la selección del material, de los insumos, el instrumental, es muy específico para el tercer molar. Y la esterilización también juega mucho, la ropa, los insumos. Entonces, por ahí es que voy seleccionando los casos, ¿no? Y en la oportunidad que yo pueda, como que ha pasado con algunas compañeras, he podido realizar la exodoncia quirúrgica compleja de algún tercer molar de manera ya más independiente, digamos, y a fin de que lo conozcan, bueno, han venido a ver o lo podemos seleccionar ya, pero ya de una forma un poquito más selectiva, digamos, en algunos casos, ¿no? Mientras tanto, como se nos están presentando uno o dos casos en la mañana para ser complejas, entonces tenemos no más que seleccionar los casos a fin del beneficio del paciente. Eso es muy importante. A fin del beneficio del paciente. No podemos someterle a un paciente a cirugías determinadas y poner en riesgo, ¿no? La misma salud del paciente. Entonces eso hago siempre la recomendación para que ustedes nos vayan seleccionando sus casos o me los hagan conocer. Hasta fin de mes tenemos como límite a avanzar en cuanto a clases prácticas, entonces estamos ya en ese fin. Ayer me han confirmado ese límite de tiempo que tenemos. Ya septiembre tenemos que estar ya empezando con la siguiente rotación. Y bueno, si hay algún tema más por que ustedes quieran tocarlo, vamos a aprovechar de hacerlo en la siguiente clase más. Porque ya la siguiente vamos a la recta final. Y por lo demás, bueno, les agradezco mucho a ustedes por su paciencia y bueno, seguimos adelante para cualquier cosa, ¿ok? Em, Nada más y también los exámenes, ¿no? También los vamos a ir programando porque es cuestión de tiempo que nos van presionando y va más que podemos tocarlo a beneficio de ustedes, no mío, de ustedes. Entonces, adelante. Que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Recording stopped.